UCI, un canal inteligente. En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Anderson para presentar una nueva edición del conversatorio del Instituto del Futuro aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día, como todas las semanas, tenemos un tema realmente de esos importantes que pocas veces se tratan en el resto de los medios de comunicación, por lo menos no a profundidad. Vamos a hablar nosotros del mundo PYME y del futuro inmediato. Y para eso tengo a tres especialistas conmigo. A Guido Sánchez, ¿no? Guido Sánchez, un viejo amigo, un compañero de clase, pero además de CISA Cultura Emprendedora, un verdadero pionero del mundo emprendedor, del mundo PYME. También está con nosotros Andrés García, economista, investigador asociado, además del Instituto del Futuro, catedrático, y a Jorge Ochese, catedrático también de la Universidad de SAM, asesor en temas de riesgo y desarrollo. Pero antes de darle el pase a este hoy día, me acabo de dar cuenta, tenemos puros hombres. Eso, siempre tratamos de encontrar, digamos, un poco de mayor balance. Hoy día nos disculparán, pero tenemos para compensar a Jennifer López de la Fundación Frederick Naumann, que nos va a dar unas palabras. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Mucho gusto de estar una vez más en un conversatorio del día viernes en UCI y con IDF. El tema de hoy es súper interesante porque las pymes, como sabemos, es el motor que mueve nuestra economía y la que ha sido más golpeada en la pandemia que hemos vivido. Bueno, les voy a contar un poquito qué cosa es la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y estamos afiliados al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la oficina de los países andinos, trabaja en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia y Venezuela. Nosotros defendemos los valores liberales y estamos enfocados en actividades como Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Como tú sabes, bueno, como todos saben, creo ahora los que nos ven aquí en este conversatorio, nosotros estamos siempre muy agradecidos con la Fundación Frederick Naumann, sin cuya ayuda la verdad es que no sería posible llegar hasta ustedes para tratar estos temas. Y yo quiero poner un poco en contexto el por qué hemos escogido hoy día el tema del mundo PYME y el futuro inmediato.
Les voy a dar algunos datos que son datos duros de la realidad. En general, las empresas MIPES o pymes, ¿no? Micro, pequeñas, medianas, etcétera, constituyen más o menos el 95% de toda la fibra, digamos, empresarial del país. Históricamente, por lo menos durante la última década, han significado entre el 75 y el 80% de todo el empleo de la PEA. Significan también, o por lo menos hasta antes de la crisis del COVID-19 del 2020, significaban alrededor del 18% de PBI. Esa era su contribución. El año pasado contribuyó apenas con poco más del 8%. Habían poco más de 6 millones de MIPES al final del 2019. Al final del 2020 sobrevivieron 3.110.000. Algo fundamental ha cambiado. La situación del empleo es muy duro. Así que nosotros, por eso estamos aquí, porque yo quería preguntarle, primero que nada, a Guido, que es un actor, él desde la universidad, se lo voy a contar, y me gustaría que se lo contaras a todos, Guido, porque normalmente no es un camino típico, ¿verdad? Alguien que va a la Universidad del Pacífico, que tiene toda esta formación y que decide que no quiere trabajar para ningún banco internacional, ni nacional, ni el Banco Central, ni el MEF, sino que decide, yo voy a ser emprendedor y voy a ayudar al mundo emprendedor. Guido, ¿cuál es, en tu visión, hoy la situación del mundo PYME, MIPE? Y cuéntanos un poquito también de tu historia para todos nuestros televidentes. Encantado, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Y efectivamente, ¿no? Ahora el emprendimiento tiene rostro de mujer. Es un cambio notable. En los últimos 10 años, 12 años, la incorporación de la mujer al mundo del emprendimiento es muy, muy interesante, con una proyección muy grande. Pero las MIPES y las pequeñas empresas siempre han existido, ¿no? Siempre han existido. Pero a partir de los años 90, acuérdate que los primeros gremios en Perú y en cualquier sitio en Perú fue la Asociación de Panaderos, La Estrella, uno de los primeros gremios, la Asociación de Choferes, ¿no? Entonces, las MIPES siempre han existido, pero a partir de los años 90, la MIPE comienza a destacar y llama la atención por varias razones. Una primera es su contribución no solo al empleo, sino a la innovación, porque se descubre que por cada dólar invertido, la pequeña empresa puede producir 24 inventos más que la gran empresa. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es que el tejido empresarial, el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora son fundamentales en la empresa. Fíjate que se hace un estudio muy simple y alguien dice, a ver, ¿cuáles eran las empresas más grandes hace 100 años en Europa? ¿Y cuáles son ahora las empresas más grandes en Europa? Y viceversa, ¿cuáles son las empresas más grandes ahora en Estados Unidos y cuáles eran hace 100? Prácticamente, mi querido Carlos y amigos, hace 100 años las mismas empresas que ahora son grandes ya existían en Europa. Pero en Estados Unidos, las más grandes empresas y sobre todo sus propietarios no habían nacido todavía hace 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué dice eso? Que el espíritu emprendedor en Estados Unidos está vivo. Entonces, eso llamó muchísimamente la atención. Entonces, lo que necesitábamos es renovar ese espíritu emprendedor, porque el espíritu emprendedor trae, pues, innovación, trae cambio, renovación, un cambio en el tejido empresarial. Y todas las empresas comenzaron a pensar, ¿y dónde está la innovación? ¿Dónde está la fuente de la innovación? En los nuevos emprendimientos, que ahora le llamamos startups o algo, pero siempre han existido. En mi tiempo, ahora le dicen producto mínimo viable, ¿no es cierto? Y en mi tiempo decíamos el prototipo, pues, ¿no? El prototipo, el piloto, en fin. Pero ese tejido siempre ha existido. Pero ahora cuando hemos entendido que la innovación es importante, es que las pequeñas empresas aparecen, pues, en la palestra, ¿no? Aparecen, pero también empiezan a desaparecer. Como dije, la crisis ha barrido el 48% de las micros y pequeñas empresas, ¿no? Andrés, tu visión de cuál es el estado de cosas hoy, digamos, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuáles son a tu punto de ver, desde tu punto de ver, digamos, los aspectos
críticos, ¿no? Para poder, digamos, sacarlas adelante. Sí, mira, no sé si pueden poner unas imágenes que he preparado para poder responder la pregunta de Carlos. Sí. Mira, no habíamos coordinado, ¿ah? Sí, mira, una imagen bueno. Ahí, no sé si la pueden agrandar de tamaño, pero te comparto un poco, perfecto. Un poco, Carlos, ante tu pregunta, como bien dices, pues es el mayor tejido empresarial de todo el sector productivo del Perú. A fines de año se estima que llegará a unas 2 millones de empresas, pymes y sobre todo de microempresas, ¿de acuerdo? Que comprenden el 95% de la métrica que tú nos has dado y que son empresas que tienen pues desde 1.000 soles de venta mensuales o a 675.000 soles de venta anuales, las microempresas, el 95%. Después vienen las medianas empresas y las pequeñas empresas, ¿no? Pero hay 3 temas que creo que son cruciales, y uno es la innovación y creatividad. Y justamente ahí le pongo a toda la teleaudiencia cibernauta un libro reciente que ha salido el año 2021 y que por un ingeniero peruano que apellida Kuwasaka, y lo pueden bajar a través de Google, que se llama el Big Picture de la gestión de la innovación, ¿verdad? Es la creatividad a toda esta tendencia de la industria 4.0 a la cual nos estamos dirigiendo, y la educación 4.0 que fundamenta esta innovación y creatividad que creo que está hoy en día gracias a una serie de plataformas educativas muy innovadoras como Crijana, por ejemplo, que es un unicornio peruano, en donde se dictan una serie de cursos muy útiles para los microempresarios dueños de estas empresas de aprendizaje, como por ejemplo marketing digital, hoy en día tan vital como para subsistir en todo este periodo de pandemia, en donde las ventas físicas presenciales se redujeron, los aforos se acortaron, y a través de estos canales digitales y despachos vía delivery han podido sobrevivir y poder vender parte de la venta normal que hacían en la época pre-COVID. Otro tema importante es cómo mejorar, y como país siempre se menciona, la productividad y la eficiencia en todo el tejido empresarial peruano, y sobre todo en estas empresas que están ubicadas fundamentalmente en lo que respecta al Perú, en el sector servicios, en el sector de restaurantes, y dentro del sector servicios pues tenemos una gama inmensa de pequeños negocios de ferreterías, peluquerías, servicios de consultoría, bioferias de venta de alimentos saludables, ventas de artesanías, y no paro de contar, ¿verdad? Toda la carpintería metalmecánica pequeña que hace muebles de acero. Entonces todos ellos tienen que entrar, y tenemos que ayudarlos como Estado y como sector privado también, a través de instituciones que agrupan a estos sectores de microempresarios, como puede ser Perú Cámaras, la Cámara de Comercio de Lima, ayudarlos en esa labor de cómo gestionar y generar esta innovación que bien Guido lo mencionó, para hacer nuevos emprendimientos o mejorar. Por ejemplo, esta semana tuve una llamada de una empresa, un restaurante pequeño que queda en La Victoria, en la avenida 28 de Julio, que se llama el Juanacho, ¿no? De los Juanes de la selva, ¿verdad? La selva a su sabor. Y era una chica que estaba sumamente preocupada y que necesitaba apoyo para poner una plataforma digital para poder realizar ventas por e-commerce, ¿verdad? El restaurante ya 17 años, su mamá lo fundó, perdieron una de las hermanas, producto lamentablemente del COVID, en esta época de pandemia, pero sus ventas, que normalmente antes del COVID llegaban a 100.000 soles al año, y esa es una típica microempresa, hoy en día, después de pandemia, ha alcanzado un monto de 60.000 y necesita, y está desesperada de incrementar las ventas. Y necesita un apoyo pues técnico de meter este tema de innovación digital para poder incrementar sus ventas. Y así, de este tipo de ejemplos, hay una infinidad de necesidades de los microempresarios que, de alguna manera, esta alianza
Estado, sector privado, tenemos que ayudarlo. Y un tercer tema es el tema financiero, ¿verdad? Siempre es transversal a todas las necesidades de fondos, sobre todo en gestión de capital de trabajo, y el último pues, el proyecto de ley que prácticamente ya creo que es una ley, Carlos, del descuento de las facturas de las pymes con 30 días, ¿verdad? Que va a ayudar mucho a que estos microempresarios puedan tener una liquidez inmediata producto de las ventas que hacen, ¿verdad? Entonces, sí, ese tipo de innovaciones también creativas, financieras, con apoyo de los nuevos legisladores del Congreso Nacional, ayudan y van en beneficio de toda esta población de microempresarios. Muchísimas gracias. Además, también es un panorama, pero espectacular, que acabas de hacer, Andrés, y has terminado donde yo quería terminar. La verdad, como te digo, no hemos tenido oportunidad de conversar, pero qué bueno, porque hay toda una narrativa, ¿no? Porque en el momento donde estamos hoy, ¿verdad? El reto principal va a ser reactivar, empujar nuevamente a que las empresas pequeñas, microempresas, etcétera, ¿no? Puedan volver a caminar, ¿verdad? Tenemos muchas que están en estado semimuerto, ¿verdad? O como el caso que tú acabas de contar, ¿no? Que teniendo todavía una operación viable, necesita un impulso adicional. Y claro, una de las restricciones es de carácter financiero. Efectivamente, tú acabas de hacer mención a un proyecto de ley del cual me siento muy honrado de ser el autor, ¿no? Que busca justamente que las empresas pequeñas y medianas puedan recibir el pago de sus facturas en un periodo razonable, ¿no? De 30 días, y que si no se da ese pago, se les reconozca pues el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Que es algo que además también sucede en todo otro ámbito de cosas, ¿no? Y es uno de los elementos, digamos, importantes para que las empresas no se descapitalicen, ¿verdad? Y puedan realmente impulsar su capital de trabajo y darle vuelta y bueno, seguir creciendo sanamente, ¿verdad? Pero es un aspecto, digamos, del tema. Jorge, tú, tu visión, digamos, de las pymes. Yo a veces digo que en el Perú, en lugar de tener un ministro de Economía, deberíamos tener un ministro pyme. ¿Tú qué piensas de una frase como esa? Sí, Carlos, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. En el fondo, no sé si un ministro de Economía o un ministro pyme, ¿no? Yo creo que con el esfuerzo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que haces tú, que hace el Instituto, que hace Guido, y que vamos a seguir haciendo, estoy seguro, creo que podemos ser mejores ministros de los emprendedores en general en el país, ¿no? Y más que ministro, porque no se requiere ya, para mi gusto, incrementar el dinero gastado en la burocracia, ¿no? Sino poner en marcha el dinero, ¿no? Y creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes se orienta a eso, a poner en marcha el dinero, ¿no? Y nosotros somos, como dice Guido, digamos así, los que encontramos esas oportunidades donde poner ese dinero en marcha, ¿no? Y hay innumerables experiencias que ya se están desarrollando y que podemos seguir ampliando, no solamente... Claro, Jorge, yo estuve hace unas semanas en Gamarra, en un centro comercial que ha sido levantado con el esfuerzo realmente a pulso de los microempresarios. Como bien dijo Guido, además también debería decir las microempresarias, porque las líderes son mayormente mujeres, ¿no? Y la verdad es que me quedé impresionado, porque es una inversión de millones, pero de millones de dólares, ¿no? Y claro, uno dice, ¿cómo hacemos ahora para activar este sector, para que esa inversión tan grande, que ojalá se pudiera replicar, porque cambiaría la cara, digamos, de Gamarra, de ser un emporio comercial a veces un poco caótico, ¿no? A tener algo que sea realmente, pues, un ejemplo de organización, un ejemplo de impulso comercial, productivo, etcétera. En tu opinión, Jorge, ¿qué cosas se podría hacer para ayudar a organizar mejor a estos grupos de pequeñas y medianas empresas y microempresas? Bueno, yo creo que Guido también debe conocer por las experiencias de trabajo de campo. Yo tengo varias acciones o actividades. Algunas de ellas estoy haciendo ahorita, ¿no? con apoyos de fondos internacionales, ¿no? Como les contaba en la antesala. Pero en concreto dos cosas, ¿no? Lo primero, por ejemplo, dado que el empleo es el principal problema actualmente de esta recuperación que ya estamos teniendo a nivel económico y de negocios, ¿no? Y que las microempresas son las que más están generando empleo, ¿no?
en lugar de perderlo, digamos así, con el propósito de fortalecer esas posibilidades de empleo microempresarial, lo que falta es formalizarlas, ¿no? Ahí tenemos que apoyarlas quizás desde el Congreso con algunas normas o medidas que se puedan empezar a analizar y articular entre todos los actores, no solamente el Ministerio de Economía, sino el Ministerio de la Producción y otros actores, ¿no? Para que estas microempresas, que son las que emplean la mayor cantidad de gente, dicho de paso, puedan ser formales empresas, ¿no? Y además de ahí poder empezar a crecer, porque fíjate que la estadística, yo también he estado revisando, así como Andrés, y tengo un pequeño resumen, pero escrito, no para compartir lamentablemente, ¿no? Muestran que el número de empresas en el país formales es mayoritariamente microempresas. No hay medianas empresas, por ejemplo. El segundo rango de empresas que existen en el país, pero con muy poca cantidad, son las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué está montando, qué está diciendo esto en la estadística y en las posibilidades de mejoramiento? Que tenemos que hacerlas crecer. Y si las hacemos crecer, poco a poco, de hecho, no podemos meterle todo el crédito que se necesite, por ejemplo, sino hay que hacerlo de manera progresiva, como sabemos hacer los que hacemos finanzas, ¿no, Andrés? Y que hemos estado inclusive capacitando a muchos analistas y funcionarios de entidades financieras, ¿no? Pero el propósito principal, yo diría que para mantener y reforzar el empleo formal que hacen las microempresas, ¿no? Porque tienen sus negocios, sus talleres, sus bodegas, sus mercados. En los mercados hay muchos negocios de microempresas que dan empleo también, ¿no? Deberíamos hacerlas formales y hacerlas crecer. Entonces, por ahí viene una primera medida que puede ser regulatoria de repente desde el punto de vista tributario, como se está discutiendo, creo, a nivel actual, de hacer una especie de régimen tributario de promoción, ¿no? Para estimularlas en su crecimiento y formalización, ¿no? Y el segundo elemento, como te digo, sin terminar la lista, ese que tú estabas mencionando, ¿no? Para mí, esta ley, más que agilizar el pago de las facturas, me da a mí sustento para fomentar y hacerlo más agresivo el producto o el negocio llamado factoring. Es decir, las compras de las facturas. Tú no te imaginas el potencial que tiene eso, no solamente en las ciudades. Fíjate, yo conozco, como Guido también debe saber, la gran mayoría de los proveedores de las medianas y las grandes y las corporaciones industriales, ¿no? Son microempresas. Pero a esos son los que no les pagan, pues, no, a 90, 120 días, ¿no es cierto? Pero sí pueden facturar. Si las formalizamos, si les damos una especie de alivio o de, digamos, beneficio tributario para que empiecen a crecer y tener o facturas o boletas, ¿no? Electrónicas inclusive, que se pueden manejar ahora muy fácilmente con la tecnología que existe, y así las vas estimulando a que se recuperen en su negocio actual, en el empleo que tienen ahora, para que no lo desempleen a tanta gente que aparece en las calles como ambulantes o como bueno, eso precisamente, eso es lo que busca justamente el proyecto de ley que estamos impulsando, ¿no? Pero, sí, yo tengo en realidad muchas ideas en ese sentido. Uno de ellos, mi sueño, lo he conversado alguna vez con Guido y también con Andrés, es crear en el Perú un símil del Small Business Administration, de la administración de pequeños negocios que existen en Estados Unidos, que existen en Gran Bretaña, que existen en Alemania, que existen en Japón, que son básicamente esta forma de organizar por la cual a las empresas se les estimula para que nazcan en la formalidad, crezcan en la formalidad, ¿no es cierto? Y eventualmente se gradúen de estos programas y puedan convertirse de micros a pequeñas y de pequeñas a medianas, ¿no? Ese es un poco el camino. Y es algo que vamos a ir trabajando en el tiempo. Pero yo quería preguntarle ahora a Guido, Guido, tú, con toda tu experiencia, todo el trabajo que haces formando, porque tú eres un gran formador de la lógica justamente empresarial, ¿qué crees tú que desde el punto de vista, ¿no? de justamente de la mirada empresarial hay que hacer, en qué temas hay que trabajar para que las pymes, ¿no? o los empresarios de
de estas microempresas, porque eso me corregiste alguna vez, son empresarios de microempresas, no son microempresarios, ¿ok? Entonces, para que los empresarios de las microempresas, de las pequeñas empresas, ¿no?, se conviertan en empresarios de grandes empresas. ¿Qué es lo que falta? Bueno, primero, la política más importante a favor de las pequeñas empresas es que la economía crezca. Si la economía crece, la pequeña empresa crece. Y si la pequeña empresa crece, ya no se puede esconder. Obligatoriamente tiene que ser formal, porque ya no puedes, pues ya no hay forma de ser informal. Entonces, los dos grandes retos, por eso se llama la trampa en la que están nuestras empresas en el Perú y nuestra economía, y como es una trampa, es difícil de salir, pues, ¿no? Toda trampa es difícil de salir. Entonces, estamos en una trampa. ¿Cuál es? De la informalidad y de la baja productividad. La alta informalidad y la muy baja productividad, ¿no? Si tú tienes la productividad en el mismo sector, en la misma industria, una gran empresa tiene una productividad de 100, la pequeña empresa está en 6%. O sea, hay una brecha por cubrir tremenda. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Primero, yo soy más que del financiamiento, y cada vez que me lo han preguntado, y me lo han preguntado varias veces, yo creo en el desarrollo de mercados. O sea, para mí, una de las políticas desde el gobierno tiene que ser las compras estatales, que en Perú además ya tenemos una buena experiencia de varias décadas. Ya existe una infraestructura, ya hay empresas, ya hay pequeñas empresas, hay un tejido empresarial que se puede activar. Entonces, para mí, eso es muy bueno. Y la otra es comenzar a sensibilizar, como bien hablas de esta ley, por ejemplo, del pago. Fíjate, Carlos, que yo no tuve oportunidad de preguntar, pero estuve en una reunión con estudiosos de la pequeña empresa de México, y habían hecho una estimación de que el financiamiento que logran las grandes empresas por pagar a 90, 60 días, 30 días, a veces representaba el 60% de su financiamiento. De su ganancia, claro. Entonces, claro yo en noviembre del año, del año 19, o sea, prepandemia, en noviembre, fíjate, a unos meses ya, bueno, en la China ya estaba empezando la pandemia, yo estuve en Singapur, en el Fintech Festival Forum, ¿no? Entonces, Singapur Fintech Festival. Entonces era un evento sobre las fintech, toda la tecnología aplicada a la industria financiera. Entonces yo fui a preguntar, pues, ¿no?, y a averiguar un poco también para hablar en Perú sobre este modelo de factoring. Pues sencillamente no hay empresas de factoring. ¿Y saben por qué? Porque allá las empresas pagan. Claro. Pagan puntuales. Entonces yo digo, eso es lo que pasa en nuestros países. Se aplica mucho la ley del oro. Bueno, ¿saben ustedes cuál es la ley del oro? Que la ley la pone el que tiene el oro. Entonces, para eso existen las instituciones reguladoras. Entonces, ¿cómo es posible que a una pequeña empresa, que por sí ya, primero, imagínate, yo le presto una plata a una tasa de interés altísima, y encima, si me vende algo, le pago a 90 días, dime, eso ya pasa a mí un poco que a veces me altera esto, pero veamos, entonces, ahora esa cálmate, es nuestra realidad. Ahora cálmate, porque justamente a mí también me altera, por eso es que hemos trabajado esta ley. Más bien necesito que en general lo podamos explicar mejor para no digamos, despertar a veces temores equivocados, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente creo que quienes impulsan la ley de factoring, el factoring, están en todo su derecho, y me parece muy bien, porque a veces hay empresas, pues, que quieren acelerar, digamos, su ciclo, ¿no?, del efectivo, y en lugar de esperar 30 días, lo necesitan a 15 días. Perfecto, que vayan y descuenten. La diferencia está en que se vean obligadas, asfixiadas, y que su única alternativa sea el factoring. Eso es justamente lo que no debería pasar. Perfecto. A mí me parece perfecto esto, y aplaudo, y hay que aplaudir estos avances.
Y yo lo he hecho por el tema de simplificación administrativa. He trabajado muchísimos años también con la cooperación internacional y hemos tenido avances notables. Quiero reconocer y quiero decir que, por ejemplo, los funcionarios del sector público, cuando entienden la problemática, lo importante que es facilitar el emprendimiento, el cambio es notable. Entonces, a veces también hay un poco de desconocimiento y falta de información, pero yo he tenido una experiencia maravillosa en eso. Entonces, yo sí soy optimista, soy emprendedor, veo el futuro con fe y tenemos que seguir avanzando. Ahora, por último, tú hablabas de que han comenzado a desaparecer empresas. Eso es un proceso natural, sano y deseable, porque vas filtrando lo que no es, pues, potente, ¿no? Van a desaparecer las empresas y estas situaciones. Y no es la primera vez que pasamos esto. En la década de los 90, por ejemplo, la industria de confecciones, y tú hablabas de Gamarra, la industria de confecciones de la pequeña empresa en Chile, Venezuela, y si no mal recuerdo, creo que en Colombia también prácticamente desapareció. Pero en Perú se vino fortalecida. ¿Por qué? Porque creamos mercados en estos países donde la pequeña empresa falló. Entonces, hemos demostrado que nuestro tejido empresarial, y uno ejemplo es este conglomerado de Gamarra, es un conglomerado potente. Además, pensemos de dónde vienen, Carlos. Como un amigo me decía, pero no son muy competitivas. Yo le decía, pero espera un rato, ¿no? Ellos no están viniendo del primer piso, están viniendo del sótano. Hemos venido de una época, Carlos, donde había terrorismo, cólera, hiperinflación. Todo eso, o sea, cuando tú hablas de eso, la gente no entiende lo que es la crisis. Entonces, nosotros venimos de esa época. Mi empresa se formó en esa época. Nosotros, y cuando nació Gamarra, mi querido Carlos, este era un antro de corrupción, de prostitución, de muchas cosas. Y esta gente se organizaba porque si llegaba a las pequeñas empresas, las tiendas y los comercios, estos iban a malograr, o sea, les iban a malograr el negocio de corrupción y todo. Entonces, ellos juntaban dinero y pagaban a las autoridades, ¿no? Y venían a reprimir a los comerciantes. Fíjate que en el gobierno de Velasco, el ejército iba a requisarles la mercadería. Pero así todo, querido Carlos, ese espíritu, ese empuje emprendedor, mira lo que ha hecho de Gamarra, uno de los emporios maravillosos y magníficos. Entonces, hay ese espíritu emprendedor y cultura emprendedora, son las dos cosas que explican el emprendimiento, y eso en el Perú tenemos que capitalizarlo. Carlos, perfecto. Jorge, ¿tú querías decir algo? Sí, permíteme, Andrés. Para complementar lo que está diciendo Guido, ese espíritu emprendedor y ese espíritu de ser más productivo, yo creo que existe y es el que debemos descubrir y empujar, ¿no? Que son las microempresas, sobre todo, altamente innovadoras. O sea, por eso es que son en el fondo informales, ¿no? Porque innovan permanentemente. No mantienen una cadena de valor, por ejemplo, no mantienen una escala de producción, por ejemplo, porque el mercado, como dice Guido, no le es a favor, ¿no? Porque el mercado se orienta más a la mediana, a la grande o a la empresa corporativa, ¿no? Entonces no hay mercados para que se formalicen y crezcan estas micros innovadoras, pero hay empresas innovadoras, no solamente en Gamarra, Carlos. Yo tengo otro trabajo también de asesoría, sobre todo las cooperativas de ahorro y crédito, que es el sector financiero donde me estoy moviendo más, ¿no? Porque es donde creo que a mí hay una posibilidad de hacer innovación, ¿no? Productos nuevos, ¿no? En los conos, por ejemplo, en el cono norte, ¿no? Hay una cantidad de micronegocios que son altamente emprendedores, ¿no? Lo que pasa es que emprenden o hacen un emprendimiento o hacen un producto o un negocio o un servicio para 6 meses o una temporada, como se dice, y después desaparece. Por eso es que hay esta quiebra o desaparición de empresas, ¿no? Porque son de ciclos muy cortos. Y eso es lo que nos hace hacer una economía donde el tejido empresarial sea muy de microempresas. Nunca vamos a poder crecer si no hacemos un tejido empresarial, o como dice Guido, ampliar los mercados. Y para mí una forma de ampliar los mercados es a través de la articulación con la mediana, la gran y la corporación. Es exactamente Jorge, exacto. A eso se llaman encadenamientos, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros tenemos que empezar a llevar a las micros a que se encadenen con las pequeñas, y las pequeñas que se encadenen con las medianas, y de repente a partir de las medianas que se encadenen también con cadenas de valor internacional.
Y en ese sentido, por ejemplo, hay una oportunidad muy grande que está todavía siendo poco trabajada, que es el tema de la Alianza del Pacífico, donde hay todo un capítulo, por ejemplo, del sector privado, y donde una de las razones de ser justamente es ¿cuál? Encadenar a las empresas pequeñas y medianas, ¿no?, en estas cadenas globales de valor, primero latinoamericanas, para poder desde allí dar un salto hacia el Asia-Pacífico. Andrés, ¿tú esto cuán factible lo ves? Sí, mira, te doy ejemplos reales, ¿no? Usando, por ejemplo, todo lo que es la tecnología digital, plataformas digitales, en el negocio de venta de alimentos saludables hay un emprendimiento nuevo que tengo la suerte y la oportunidad de asesorar a través de un proyecto del Banco Mundial, en donde también Guido Sánchez participa en ese proyecto en el sector educativo. Y en esta empresa lo que se ha creado y diseñado es el primer marketplace, centro comercial de venta de alimentos saludables, en donde se van a agrupar a todas las empresas pymes productoras de productos regionales de vida saludable, ¿ya? El macambo, las nueces, el aguaymanto, el sachainchi, infinidad de empresas productoras, de pequeños productores locales, y se van a juntar en un mercado pues de B2C, de consumidores de productos de vida saludable. De B2C tiene que explicar. B2C, de business to consumer, Claro, ¿sí? De negocio a consumidor. Negocio a consumidor y B2B, negocio entre proveedores, ¿verdad? En una plataforma que es un aplicativo app que se descarga en un smartphone o en una plataforma web. La marca se va a llamar Yuyay, que significa memoria en quechua, para que la gente se acuerde. ¿Cómo se dice? Perdón. ¿Cómo se dice? Yuyay, con Y, Y-U-Y, Yuyay. Y bueno, yo necesito más Yuyay. Mira, entonces usando plataformas digitales en donde tenemos una infinidad de técnicos, de institutos técnicos, muchachos muy creativos que manejan el Internet de las cosas, el Big Data, todo el tema de redes de Internet, de interconectividad, se crean este tipo de productos que le permiten a los pequeños empresarios dar un salto. A seguir creciendo, a seguir expandiendo mercados en general en todo el país, ¿verdad? Entonces no solamente esperanzarnos por las compras del sector público, como bien Guido también lo dice, y yo estoy de acuerdo en ese sentido, para darle más mercado a estos microempresarios, sino también que los mismos microempresarios busquen formas alternativas de creatividad usando todo lo que es la tecnología digital, que ya vino para quedarse. Se ha adelantado gracias a la pandemia, una de las cosas buenas que nos ha traído a nivel mundial, y es un factor muy potente que va a elevar la productividad del país, que tan atrasada la tenemos, siempre ha estado baja en Perú, ¿verdad? Y otro tema importante es que todo esto te permite, vinculándolo al tema de la inclusión financiera, ¿verdad? Porque de las 2 millones de empresas formales, microempresas, hay casi 15 empresas por habitante en el Perú, pero tenemos toda una masa de microempresarios informales también, que según Rolando Arellano en su último libro que publicó el año pasado, muy interesante, muy gráfico, Perú Empresario, menciona que adicionalmente hay 7 empresas microempresarias informales que están esperando formalizarse en algún momento, pero que componen ese tejido empresarial, que venden productos, que hacen comercio, que viven de ellos. Y alrededor de estas empresas hay más de 15 millones de personas, de familias, que viven de la generación de ingresos de estas fuentes de generación de valor, ¿verdad?, para las familias. Entonces, esta inclusión financiera yo la apoyaría mucho en la parte de lo que es el acceso al crédito, ¿verdad? El acceso al crédito, plataformas como tú mencionas, Small Capitals de gestión, que las podría manejar COFIDE, por ejemplo, la Corporación Financiera de Desarrollo, conjunto con el Banco de la Nación, si es que entra a la línea de banca múltiple, universal, a competir con el sistema bancario, y fortalecer el sistema microfinanciero, que como sabemos, por
la pandemia se ha debilitado mucho y que también necesita pues apoyo de aporte de capital por parte del Estado, el accionariado. Aunque allí, esa es la propuesta que tú la lanzaste en campaña. Sí, por supuesto. De hecho, una propuesta para hacer este fondo de $1.000 millones que fuera a capitalizar las microfinancieras, que en teoría, por lo menos el gobierno del señor Sagasti, a través de Waldo Mendoza, la adoptó, la anunció, $500 millones, ¿no? Pero no se ha usado un sol. Sigue todavía ahí dormido, está en COFIDE, ¿no? Ese tipo de cosas que yo no entiendo. La necesidad está ahí. O sea, hemos visto cómo incluso el sector cooperativo se empieza a resquebrajar, ¿no? Y no esperemos a que se caiga una caja para que empiecen entonces a despertar. Pero si puedo hacer un poquito, voy a dar un paso atrás y quiero, digamos, destacar algunos temas que me han parecido ideas fuerzas que cada quien ha ido desarrollando. Porque Guido nos ha hablado de la necesidad de crear mercados, de tener mecanismos, ¿no? Que digamos, la creación de mercados es el gran norte, ¿no? Que motiva a que las microempresas se organicen, ¿no? Se potencien y vayan y los capturen, ¿verdad, Guido? Me corrigen si es que estoy interpretando mal, ¿ok? Eso es lo primero, entonces. Segundo, que eso va de la mano, además, de incentivos a la imaginación, a la innovación. O sea, mercados con innovación. Por otro lado, tanto Andrés como Jorge nos han hablado de la necesidad, digamos, de integrar desde el punto de vista financiero también, de darle soportes financiero, inclusión, etcétera, no solamente de manera directa, como lo he sugerido yo, a través de esquemas, ya sea para que, por ejemplo, se les pague las facturas a tiempo, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? O como para que eventualmente contemos con un sistema que yo en algún momento lo voy a desarrollar más, que es el de la Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios en Estados Unidos, que es como una especie de reactiva pero permanente, ¿no? Que viene de la mano de requerimientos para que las pequeñas y medianas empresas tengan, primero, para poder acceder a recursos, tienen que fortalecer su formación, ¿no? Profesional. Su adquisición de conocimientos, su adquisición de tecnología, ¿no? Hacer las cosas realmente muy, pero muy profesionalmente, ¿verdad? Y luego, bueno, eso están ambos, Jorge, con Andrés, ¿no? Y yo quería plantearles, si lo he hecho más o menos correctamente, que el siguiente reto, ¿no? Además del encadenamiento, perdón, ¿no? Que también me faltó mencionar, que es un encadenamiento hacia atrás, ¿no? Con los proveedores y hacia adelante, ¿no? Con los que distribuyen, ¿verdad? Si nuestro gran reto también no debería ser convertir las pymes o las MIPES peruanas en MIPES o pymes inteligentes, como las que existen en Vietnam, como las que existen en Tailandia, como las que existen en China, que son las que finalmente marcan la hora, ¿no? Porque combinan flexibilidad, la flexibilidad que te da el ser pequeño, que te da el ser innovador, ¿no es cierto? Con la capacidad financiera y la capacidad no solamente de absorción tecnológica, sino también de transformación tecnológica y creación de nuevas tecnologías. Ese es el reto, convertir a las empresas pymes o MIPES peruanas en MIPES o pymes inteligentes. ¿Qué dicen ustedes? Jorge, ¿tú qué piensas? Sí, Carlos, yo te iba a agregar a tu recuento, que me parece que está muy bien hecho y rápidamente, ¿no? Habría que ponerle en maquinero para que esto sea ya una propuesta, ¿no? Que podamos llevar contigo al Congreso, porque esto va a requerir un apoyo de algún tipo de legislación. No, Dale una mirada al campo también, Carlos, y ahí es donde yo veo, por ejemplo, y como conversaba con Guido, tenemos un amigo en común, Jorge Arturo Portocarrero. Yo he trabajado con él mucho tiempo en una ONG, en el campo, ¿no? En las provincias, mejorar la productividad, por ejemplo, de los parceleros, de las asociaciones de productores o de las asociaciones en la acuicultura, en el desarrollo forestal, en La Palma, por ejemplo, ¿no? Ellos requieren para mejorar su productividad mucho apoyo tecnológico. Y eso también se puede hacer una cadena, como tú bien llamas. Yo uso el término de articulación, sobre todo en el campo, en las provincias, articulando, por ejemplo, para la redundancia, con las universidades, ¿no? Que reciben apoyo del canon y que no hacen investigación productiva, como yo le llamo, ¿no? O sea, hacen investigación
no sé, de prototipos o de cosas muy de tecnología avanzada, pero no de uso para mejorar el rendimiento, por ejemplo, del cacao, o el rendimiento de la pitahaya, o el rendimiento, no sé, ¿no? De cualquier otro producto que tenga la zona donde la universidad, yo conozco la Universidad de la Amazonía, por ejemplo, visitamos con Jorge Arturo Guido hace un par de años, y tienen un laboratorio muy bien montado y todo lo demás, pero le falta un poco más de capital de trabajo para hacer sus desarrollos tecnológicos en función de lo que demanda el micro y pequeño productor agrícola. Y ahí tiene, por ejemplo, todo un mundo. Así es. Y esos son pequeños y microempresas. O sea, la MIPE o la micro no está solamente en la ciudad, en el cono norte, en Gamarra. No, te agradezco, Jorge, te agradezco infinitamente, porque efectivamente ese es un sesgo que tenemos los limeños, ¿no? De pensar que todo se circunscribe, ¿no?, a este mundo urbano o semiurbano. Tienes toda la razón. Si hay un sector que requiere justamente mejorar la productividad, es la productividad del agro. Yo siempre digo, en lugar de segunda reforma agraria, lo que necesitamos es una gran revolución tecnológica en el agro, ¿no? ¿Tú concuerdas, Andrés, con la visión de Jorge? Sí, definitivamente, para llegar a ese sueño de la pyme inteligente, ¿verdad? Yo creo que también fortalecer todo el sistema educativo, desde la educación básica regular de los últimos años de estudio de los estudiantes, poniéndoles un chip de emprendimiento, y adicionalmente la forma como las universidades actualmente preparan a los muchachos durante un lapso pues de 5 años profesionales, pero que se orientan buscando empleos directos en empresas grandes y medianas, pero se olvidan de las microempresas. Ese gran sector está ávido de, como tú bien dices, de mejorar su gestión, de profesionalizarse, porque en base a eso van a ganar productividad, van a poder hacer mejor las cosas, van a poder vender más, van a poder cubrir mercados, van a poder salir a exportar, van a poder poner y ayudarlos a poner esas innovaciones tecnológicas en plataformas de smartphone para realizar ventas digitales. Entonces tiene que haber ahí una alianza entre todo el sector microempresario, liderado por un gremio, por una organización o un conjunto de organizaciones, con los institutos técnicos y las universidades. Creo que ese tema también hay que trabajarlo. Creo que las universidades son conscientes de que esa es su labor futura, porque el Perú está poblado de todo este gran tejido empresarial que quiere en algún momento crecer. Y hoy en día también ya se está dando mucho fenómeno de pase a segunda generación, como el caso de empresa que vende Juanes en La Victoria, ¿no?, un restaurante, en donde las hijas ya están tomando la batuta, quieren innovación digital, e-commerce, y a ese tipo de empresas ya hay que darles el empujón para que dejen de ser micro, pasen a pequeña y van a seguir creciendo a mediana empresa, porque permanentemente en los próximos 50 años, ¿cómo va a ser la pirámide de tejido empresarial del Perú? Igual como la que está ahora, o ya se va a ir convirtiendo en un rombo, ¿verdad?, en donde vamos a tener más medianas empresas a grandes, ¿verdad? Entonces el país, como lo hicieron los países asiáticos como Vietnam, saltaron y dieron el gran salto hacia adelante, como Corea del Sur en su momento, ¿verdad? No, fantástico, muchísimas gracias, Andrés. La verdad, ahora veo todas tus habilidades de profesor, carambas. Bueno, aquí tenemos puros profesores. A ver, Guido, tú, quiero que, yo he aprendido mucho de ti en estas conversaciones, porque tú tienes esa capacidad para poner así como el hermanón pone pastillas para el alma, qué sé yo, o lo hacía, tú tienes esas pastillas inteligentes, digamos, para cambiar la forma de ver el mundo empresarial, el mundo del emprendimiento. ¿Podrías compartir algunas ideas fuerzas, digamos, con nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales? Claro que sí, Carlos. Mira, cuando yo decido en nuestras épocas universitarias ser emprendedor, la educación me cambió la vida. En la universidad un profesor dijo, ¿por qué no son emprendedores? Yo agarré esa idea en el aire y la hice mía, ¿no? Entonces comencé... Yo no fui a esa clase, ¿eh? No fui a esa clase yo. Bueno. Entonces, regresé, yo comencé a hacer mis emprendimientos y me estaba yendo bien, entonces me voy al gremio más importante del Perú
esa vez la Sociedad Nacional de Industrias, y llego y me dicen, ¿qué haces tú, muchacho, acá? ¿Estás viniendo a hacer tu tesis, una investigación? No, le digo, yo soy empresario. ¿Tú eres empresario? Sí. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y qué quieres? Que me vaya mejor. Pues le digo, ustedes son los empresarios y me van a ayudar. Y me pregunta y me dice, ¿y tú eres formal? O sea, ¿tú tienes una empresa formal? Claro, le digo. Y me dicen, ¿y por qué lo has formalizado? No es usual que la gente empiece con una empresa formal y a tu edad, me dice. Y yo le contesté algo que lo impresionó a este amigo, a mi interlocutor. Le dije, yo no estoy viniendo a probar, yo estoy viniendo a ganar. Repito, no se viene a probar, se viene a ganar. Porque el que está probando es informal. Y si tú estás probando, ya perdiste. Entonces, este interlocutor mío me dijo, esa es la actitud que necesitamos en los empresarios. Repito, la actitud, no la inteligencia, la actitud, dijo él. Entonces, me invitó a hacer una presentación para ayudar a formalizar a las empresas. Auditorio número 2, 220 personas, mi primera conferencia para empresarios de la pequeña empresa. Y ahí me quedé hasta el día de hoy. Entonces, hay que atreverse, y esa es una actitud. Dice que tenemos ahora, recién me he enterado que se llaman, es más, no me lo aprendo todavía, se llaman creencias limitantes. Acabo de estar en Estados Unidos hace unas semanas, Carlos, porque he ido a atender a empresarios en Estados Unidos por encargo de un fondo de una ciudad, del Fondo de Reactivación, y he apoyado también a una ONG. Y llego allá y la gente me dice, pero ¿cómo va a venir un profesor de Sudamérica a Estados Unidos a enseñarnos? Si aquí tenemos el Small Business Administration. Yo le dije, sí tenemos que enseñar. Y esa actitud hay que trasladar, Carlos, a nuestros emprendedores. Son buenos, pero les falta actitud. Fantástico. Yo sabía, te hice la pregunta justamente porque sabía que nos ibas a llegar por ese camino, ¿no? A ver, efectivamente, las pymes, las MIPES peruanas, son una fuente tremenda de capital. Yo estoy convencido de que el futuro, el siglo XXI, les pertenece realmente, ¿no? Pero claro, no van a poder avanzar mucho si no corregimos estas cosas que acabamos de mencionar, miren, que parecieran ser tan fáciles de diagnosticar, pero que sin embargo tenemos autoridades que se han pasado años y décadas y consultores tratando de entender qué es lo que les duele al mundo pyme y cómo impulsarlo, pero que se han quedado en eso, en la parte del análisis, ¿no? Nosotros creo que en este breve intercambio hemos sacado una serie de ideas, fuerzas que se pueden convertir, ¿no? en medidas precisas para impulsar el mundo pyme. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, quiero agradecerles por supuesto también a la Fundación Frederick Naumann por esta oportunidad, y a UCI. Quiero destacar un poco el papel de un canal como UCI, que no por nada se llama un canal inteligente, porque este tipo de conversatorio, yo quisiera, la verdad, que tuviera la mayor audiencia posible, sobre todo en el mundo empresarial, en el mundo educativo y en el mundo también del sector público, porque solamente con un entendimiento, no lo digo en particular por las perlas que ustedes han podido sacar hoy día, ¿no? Sino que en general lo que necesitamos es, para poder dar políticas, soluciones inteligentes, primero necesitamos tener una mirada realista, ¿no?, del problema. Y todos ustedes son actores, así que muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, UCI. Yo soy Carlos Anderson. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana con otro tema que también espero que sea así, como que marque, que dé la pauta para lo que se nos viene. Hasta luego. Gracias. Dios, gracias. Chao, gracias.